Repito lo que siempre digo, así como no soy más músico, tengo más conocimientos de música, he tocado en público, tengo algunos conocimientos de armonía, sé un poco de teoría y tengo algo de conocimiento de la historia de la música. En la historia del arte estoy mucho más frío, pero a lo largo de la vida he seguido encontrándome en pintores que me fascinan y entonces cuento como fan lo que me voy encontrando. No sé de pintura, sé lo que me gusta y lo que no me gusta, que es saber mucho. Pero el otro día me encontré con un señor absolutamente maravilloso, a mi juicio personal, que es este caballero de gafitas, muy simpático, que se llama Louis Léopold Boilly. Según las pronunciaciones que encontré, porque yo, como todo el mundo sabe, yo creo que hablo francés porque estudié 3 años de francés, pero cuando voy a Francia me dicen los franceses, no, no hablas francés. Bueno, pues entonces, me lo encontré por esto, fíjese. Esta es una pintura hecha a fines del siglo XVIII, con toda la influencia, y tengo un par de ejemplos para es una chica en una ventana y tiene allí una jaula con un pajarito y tiene un bol con 2 pececitos dorados y tiene el niño que ahora está viendo por un telescopio. Es muy interesante. Que es al estilo de esto que hacían los grandes maestros flamencos, los grandes maestros de la edad de oro de la pintura holandesa, de la que yo soy fan perdido, porque es el momento en que dejan de tener que pintar nobles y santos y cristos y papas y cardenales y pueden pintar a la señora que lava o a la señora que vende el pollo que acaba de matar. Pero Boilly hace esto que es profundamente inspirado en ello, pero además es una pintura en blanco y negro, lo que se llama una grisalla. El marco no es el marco azul que se les ponía a las impresiones, a las litografías o a las impresiones en madera, las xilografías se llaman, sí, claro, sino que está pintado. De hecho, su firma está abajo a la izquierda, en el marco azul que está pintado sobre el marco blanco, que sería un passepartout que está pintado, dentro del cual pintó en blanco y negro, que es tremendamente difícil. La grisalla te lo puede decir, eso sí, cualquier pintor. Me llamó muchísimo la atención, pues, Boilly, y me metí en su historia. Voy a decirles un poquitín de Boilly, porque ya saben que no me meto mucho en las personalidades, precisamente por no interpretar, no sobreinterpretar, ¿no? Pero bueno, Louis Léopold Boilly nació el 5 de julio de 1761 y murió el 4 de enero de 1845. O sea, que vivió la época de la Francia de la monarquía, la Francia revolucionaria, la Francia del Imperio Napoleónico, la Francia de la restauración de los Borbones y la monarquía de Julio. Todo eso vivió durante los 80, casi 80 años que vivió. Y tuvo que adaptarse a vivir en todas esas épocas, lo cual demanda capacidad. Fue un pintor autodidacta, pintor y dibujante. Y además, él hacía sus propias litografías e impresiones de sus litografías y alcanzó un gran éxito económico vendiendo sus litografías. Pero él era un gran retratista y además era alguien que por su talento era capaz de ejecutarse uno de estos retratos en 2 horas. Entonces, pues los retratos también los hacía un poco como en serie, y al hacer los retratos en serie pues, tenían una fuente de ingresos bastante rica. A mí me gustan sus retratos, algunos de ellos son mejores que otros. Hay el de abajo a la izquierda, por ejemplo, está un poco desproporcionada la cabeza, bueno, vale, pase. También es uno de los grandes primeros analistas o exploradores de la expresión. No sé si ustedes se dan cuenta que hasta el siglo XVII la gente no se reía en las pinturas.
O sea, nosotros ahora sacamos el teléfono y sonríe. Sí. Aguacate, digan cheese, digan... cada país tiene su... es lo que hay que decir para aparecer sonriendo en la pintura. Pero en la fotografía. Y cuando nos tomamos una foto, sonrían. Pero en la pintura no sonreía nadie hasta el siglo XVII con los grandes maestros holandeses. Todos tenían cara de entierro. Y un día me voy a meter a contar la historia de la sonrisa en la pintura. Ya leí algo del tema y me parece maravilloso. Los dos de arriba parece que son Boalí mismo. Es decir, son autorretratos de él, en uno riéndose y en otro asombrado, sorprendido. Y dicen, no estoy convencido, el de abajo también es él, pero está de revolucionario francés. Más le valía que fuera revolucionario francés, vamos a ver por qué. Otra cosa que hacía, aquí hay, además de un montón de expresiones, era buenísimo dibujando, pintando multitudes, pintando grupos de muchas personas. Y aquí esta pintura, que es la pelea de dos mujeres que se están dando hasta con el gato, lo maravilloso son las expresiones de toda la gente que está a su alrededor, el que está escandalizado, alguien se está descacharrando la risa por allí, unos lo quieren detener, otro está angustiadísimo, preocupadísimo, triste. Madre mía, una señora que está allí rezando a los cielos para que estas señoras dejen de pelearse. No creo que tengan muchas posibilidades de que Dios baje y diga separadas. Pero era muy bueno Boalí en dibujar multitudes, cosa que le salvó la vida. Pero donde a mí me dejó absolutamente fascinado, que es un pintor erótico de un nivel maravilloso. De este erotismo de mediados del siglo XIX, del siglo XVIII, a fines del XVIII, principios del XIX, un erotismo así, sugerido, como que sí, como que no, como que el hecho de que ella tenga la pierna sobre la pierna de él ya significa algo, y él tiene la mano en el muslo, imagínate además, qué escándalo, y a ella se le ve la rodilla debajo de la media, que no eran medias elásticas como las que estamos acostumbrados nosotros, por cierto. Y de aquí me fui. ¿Dónde tiene la mano ese señor? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Aplaudiendo y silbando todos para ver dónde tienen las manos y la boca, como decían cuando se iba la luz en el cine. Me parecen composiciones maravillosas de amor, pero de amor carnal, que también tiene su lugar y que tampoco estuvo muy presente o tan presente como quisiéramos en la pintura, y donde no había más que estas pinturas para exaltar la pasión sexual de los espectadores, porque no había porno, ni Pornhub, ni nada por el estilo. El papel que jugaban me lo imagino, o uno de los papeles que jugaban estas pinturas, porque produjo un montón. Esta es maravillosa, me encanta, porque primero que nada con una mano ella le está poniendo los cuernos al señor de edad muy avanzada, que evidentemente está involucrado con ella, pero que está ella recibiendo una nota de quizás un amante mucho más joven y apuesto, de parte de un sirviente pequeñajo por allí. Esto no me lo explico, pero me gusta. Me gusta, pero además no es que me guste solamente el hecho de que tiene una fuerte carga erótica, es que está magníficamente bien hecho. La luz que incide desde arriba a la derecha sobre ella, que por lo tanto resalta el rojo, que es el único toque de color de todo el cuadro. Pero esa luz nos lleva a la persona que está abajo, que está haciendo otra vez, no sabemos qué, que esa mano derecha dónde está, y cómo las sombras rodean a la figura central, que no es una figura que sea brutalmente pervertida o erótica en plan, sino enormemente dulce y tierna. Este tipo de pinturas a mí me recuerdan muchísimo las pinturas de los amantes o de las parejas de Toulouse-Lautrec en la cama, ¿no? Pues sabes que es un cliente y una prostituta del burdel donde vivía
Toulouse-Lautrec, pero las pinturas te hablan de una enorme ternura y dulzura en el momento erótico de la pareja, y me encanta. Aquí tampoco sé qué está pasando, pero son dos chicas y están enseñando la pierna. Nuevamente la luz. La luz me parece que la maneja con una capacidad que me recuerda mucho también a los maestros holandeses, a los que seguramente estudió. Yo sé que tenía muchísimos cuadros de los grandes maestros holandeses porque se los podía permitir gracias a la fortuna que logró reunir. Seguimos un poco con él. Aquí ya, nuevamente esa mano, ¿qué hace esa mano? ¿Dónde está? ¿Por qué está allí? Y nuevamente la luz. Esa luz de arriba a la derecha es... Yo que soy fotógrafo, no soy pintor, no sé de pintura, más yo aprendo de la pintura, sobre todo aprendí mucho de la pintura el uso de la luz. Yo soy un apasionado de Caravaggio y a lo largo de mi fotografía siempre traté de recrear la luz tenebrista de Caravaggio. Y la luz de Boilly me parece maravillosa. Tenemos otros 3 cuadros. En el de arriba a la derecha no es tan protagonista la luz porque hay una iluminación igual, pero los otros 2 la luz es importantísima, y el de abajo a la derecha nuevamente repite ese tema, ¿no? Pues está llegando el señor a casa y ella le está poniendo la mano en la puerta como diciendo, espera que estoy ocupada, porque debajo de las sábanas abajo a la izquierda, pues lo que tiene es a lo que técnicamente se conoce como el otro. Y aquí ya es el acabose. Se llama Dos amigas abrazándose. Y a mí me parece, quizás es una deformación profesional mía, pero a mí me parece que están haciendo algo más que abrazarse las 2 chicas. Y no atino a imaginarme que esto no fuera un escándalo en 1789. Y no lo era. Y no lo era. Y no dejó de ser un escándalo. Aquí tenemos otra visión también más grupal. Para llegar a este cuadro hay que contar una historia más. El comité de seguridad, que no se dedicaba a la seguridad como cree el pobre tonto descotado que ya hablamos de él, y de su creencia de que el comité de seguridad era de seguridad ciudadana en la Revolución Francesa, el pobre tipo no sabe de Revolución Francesa lo que debería saber. El comité de seguridad resulta que era medio mojigato, porque todas las revoluciones progresistas luego siempre acaban en la mojigatería. Pasó en la Unión Soviética, pasó en Cuba. Cuando yo en el 92-93 estuve en Cuba, todavía era ilegal la homosexualidad. Entonces, pues estas cosillas a los señores revolucionarios de la Revolución Francesa les pareció escandalosa. Y no haber sido porque con su habilidad para pintar multitudes, Boilly pinta este triunfo de Marat, el que está triunfando allá arriba a la derecha, destacado por la luz y por su traje gris y blanco, es el señor Marat, uno de los líderes revolucionarios, y al expresar su lealtad con la revolución a través de este cuadro, Boilly consigue que le perdonen porque se había metido en un problema gordísimo con la Revolución Francesa en su peor época. Y aquí, pues estamos haciendo más el revolucionario. Quisiera hablar más de sus caricaturas. Esta caricatura de los conocedores del arte, los amantes de las pinturas, que es de una crueldad. Salvo ella, tiene muchas pinturas de pintoras. Tiene muchos cuadros en los que hay mujeres pintando cuadros, que no es frecuente a fines del 19, fines del 17, principios del 18. Pero los 5 payasos de la derecha, que son más de postureo y de fingimiento y de creer que el arte es un lujo intelectual y no una expresión de las pasiones humanas sublimadas a través de la creación y de la imaginación y del deseo de crear nuevas perfecciones o imperfecciones en la experiencia humana, que es lo que hacen los creadores. A esos señores los ridiculiza de una manera tan maravillosa los amantes de la pintura, que vamos a hablar también algún día de las caricaturas, que creo que las primeras registradas debidamente están en los libros de notas de Leonardo da Vinci. Pues esta es mi historia de hoy, de el erótico y revolucionario Louis Léopold Boilly,
Luis Leopoldo Boilly, un pintor que me ha dejado absolutamente encantado estos últimos 2 o 3 meses.